La idea de hoy es que veamos un poquito, primero si tenían dudas de los que hemos visto en las clases anteriores, y después meternos directamente en lo que es el diagrama de Carnot y cómo hacer la simplificación de las ecuaciones de otro método. ¿Sí? Así que, no sé, ¿les quedó algo pendiente de las clases anteriores que quieren que revisemos? Dale, sí, sí. ¿Pero tienen algo pendiente? ¿Alguna duda que les haya surgido? ¿Han revisado algo? ¿Han visto algo? No han hecho nada todavía. Bueno, se ve que no han hecho nada. No importa. Ahora ya esta semana, cuando les Pues suba, por ahora no. claro, cuando les suba este video, les voy a subir ejercicio ya, así que no les va a quedar otra que ponerse a laburar. ¿Sí? Así que, bueno, ya van a tener eso esta semana para que avancen con eso. Entonces, si no tienen dudas de eso, veamos y trabajemos en lo que sería el próximo tema, que es la simplificación de Carnot. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de este tema ya? De que las simplificaciones se hacen por álgebra de Boole para obtener la mínima expresión de las ecuaciones. Más allá de eso, se puede utilizar un método gráfico que es el método de Carnot para que esa simplificación sea mucho más fácil de hacer. Entonces, si bien vamos a trabajar con Carnot, lo que está abajo de Carnot es el álgebra de Boole. Siempre remarco eso como para que quede claro que Carnot no inventó una matemática nueva, sino que trabajó a partir de lo que hizo Boole. Pero sí nos simplifica mucho a la hora de implementarla. Entonces hoy lo que vamos a hacer es entender lo que es este diagrama Carnot, qué es lo que ustedes van a hacer a la hora de resolver un problema, ¿no? Van a usar el diagrama de Carnot. Es importante que la clase de hoy la entiendan bien, ¿sí? Es importante que trabajemos y que si tienen alguna duda o alguna cuestión con algún tema que trabajemos hoy, me avisen, lo repetimos la cantidad de veces que haga falta. Pero es importante que la clase de hoy se entienda. ¿Sí? Si entienden la clase de hoy, yo creo que tienen un 40% de la materia ya entendida. Así que trabajemos con eso. Les comparto la pantalla y vamos a empezar. Eh, bueno, como siempre, la presentación tiene un poco de texto que explica qué es lo que estamos haciendo, pero en esencia lo importante es que el mapa de Carnot es una receta que nos ayuda a simplificar eh, la- la- justamente las ecuaciones que tenemos que trabajar. ¿Sí? Gráficamente, el diagrama de Carnot es esto. ¿Sí? Lo están viendo, es una matriz. ¿Sí? Eh, 8 celdas. ¿Sí? De 3 variables tiene 8 celdas. ¿Por qué 8 celdas? Porque tengo que tener una celda para cada estado, una celda para cada estado que yo quiero representar. Entonces, si yo tengo 3 variables, ¿cuáles son las combinaciones posibles que tiene que tiene una ecuación de 3 variables? Si yo tengo 3 variables, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? 2 al cubo, ¿no? Creo que eran 16, profe. No, es 2 al cubo. Es 2 a la cantidad de variables. 8. 8. ¿Está bien? Si yo tengo 3 variables, es 8. Entonces fíjense que ahí estoy teniendo 8 celdas. ¿Sí? Y cada una de estas celdas representa, a alguno de los estados, ¿ven? Ya lo vamos a ir trabajando y vamos entendiendo qué es cada cosa de estas. Pero yo tengo todos los estados representados en las 8 celdas. ¿Sí? Si yo trabajo con 4 celdas, con 4 variables, perdón, tengo obviamente 2 a la cuarta, ¿sí? Que ahí sí tengo 16 celdas. ¿Sí? Fíjense que dupliqué la cantidad de cuadraditos. Bueno, lo mismo me pasa con eh, los estados. Yo tengo el doble de estados. ¿Sí? Y tengo que tener un cuadradito para cada estado. Acá están las letras A, B, C y D, pero podrían decir cualquiera, ¿no? Estas son formas de determinar las variables. ¿Sí? A, B, C y D, pero podría ser 1, 2, 3, 4, podría ser Juan, Pepe y José. Nuestros problemas los van a ir avanzando y van a ir trabajando con eso y vamos a ir armando la tabla. Es importante
como les he dicho un montón de veces, que sean prolijos con esto cuando armen las tablas, porque donde no empiezan a respetar los cuadraditos, donde no son prolijos a la hora de armarlos, se le empiezan a mezclar los unos y los ceros, y se les complica todo, ¿no? Y les da mal, no porque no sepan hacerlo, sino porque se confundieron en la posición. ¿Sí? Algo importante, ya vamos a ver que en el diagrama de Carnot hay que agrupar unos, ¿sí? Para agruparlos hay que tener en cuenta que estén en celdas adyacentes, ¿no? Las celdas adyacentes son obviamente las que están una al lado de la otra. Pero tiene varias adyacencias el diagrama de Carnot. Fíjense que tiene, esta celda, por ejemplo, tiene una adyacencia acá, otra la de al lado, por supuesto, una la de abajo, pero también tiene una la de arriba. Fíjense que esto se comunica con esto otro de acá. Y a su vez, esta también es adyacente a esta celda. ¿Por qué? Porque fíjense cómo está armado el diagrama de Carnot. Fíjense que tengo, por ejemplo, las variables A y B. La variable A y B, este 0 representa A y este 0 representa B. ¿Sí? Entonces, bueno, a su vez, esto es C y esto es D. ¿Sí? Es como van variando las variables. Fíjense que A y B pasan de 0, 0 a 0, 1 y después pasan a 1, 1, no pasan a 1, 0. ¿Sí? ¿Se percataron de cómo está armado el diagrama? Fíjense. 0, 0, 0, 1, 1, 1 y después 1, 0. ¿Por qué es esto? ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos en el álgebra de Boole, nosotros agrupábamos o nos convenía tener los términos que difieran en una sola variable? ¿Se acuerdan que cuando sacábamos factor común, por ejemplo, A, B, C, factor común de D más D negado? ¿Sí? Pero nosotros agrupábamos las que estaban solamente cambiaban una variable. ¿Sí? Sacábamos factor común y solamente la que cambiaba una variable. Bueno, es lo que está pasando en este diagrama. Fíjense. En el primero, A pasa de 0 a 0. B pasa de 0 a 1. En el segundo, A pasa de 0 a 1 y B pasa de 1 a 1. Quiere decir que no cambió. Entonces, fíjense en el primero, cambió B. Del primero al segundo, cambió B. Del segundo al tercero, cambió A. ¿Sí? Y del tercero al cuarto, cambia B nuevamente. Entonces va cambiando de a una sola variable. Por eso es que tiene que dar vuelta. Este con este están invertidos. ¿Sí? La lógica diría que yo arranco por el 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿verdad? Bueno, acá lo que hay que hacer es darlos vuelta. ¿Para qué? Para que solamente cambie un número entre ellos. ¿Sí? Si yo pusiera en el tercer orden 1, 0, A pasaría de 0 a 1 y B pasaría de 1 a 0. Entonces me estarían cambiando las dos variables simultáneamente. ¿Sí? Necesito armarlo así para que cambie de a sola una, a una variable a la vez. ¿Se entendió eso que estoy diciendo? Sí, sí, Yo lo entendí, no sé el resto. Bien, yo cuando armo el eso es diagrama... verdad. No sé el ¿Cómo? resto. No escuché. Que no sé el resto, digo. Está bien. Bueno, pero ¿ustedes entendieron o no entendieron? Porque no entendí qué dijeron. Sí, 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 sí. Bien, Sí, profe, sí. ¿se entendió? Bueno, genial. Ya lo vamos a ir practicando y ya vamos a ir sabiendo, pero siempre se arma así el diagrama, ¿no? Siempre se arma 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Siempre. ¿Sí? Lo tienen que repetir y lo tienen que armar así. El por qué es por eso. Es para que yo después pueda agrupar y me queden unos adyacentes que pueda sacar factor común. ¿Sí? Si lo pongo al revés, esto no funciona. ¿Sí? Siempre tiene que repetir. Y el diagrama, como muestran las flechas ahí, es adyacente, es como un cilindro, ¿sí? Porque la celda, esta por ejemplo, la 1, 0,
también es adyacente con la 0, 0. ¿Por qué adyacente? Porque solamente cambia una variable. Fíjense que 0 sigue siendo 0 y el 1 pasó a 0. ¿Sí? Solamente cambió una sola. Entonces, también se cumple esto de que cambia una sola variable. Entonces, yo lo podría como plegar el diagrama, ¿sí? Y me quedarían adyacentes también. ¿Sí? Lo mismo de arriba y de abajo. Yo lo podría plegar así el diagrama y también quedarían adyacentes. Ya vamos a ver que cuando querramos agrupar los unos y los ceros, bueno, los unos en realidad, nos va a servir esto de que podamos plegar el diagrama, ¿sí? Aunque sea imaginariamente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo tengo que trabajar con este diagrama? Primero tengo que colocar los unos. ¿Sí? Por cada término de la expresión suma de productos, se coloca un 1 en el mapa de Carnot. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo simple. ¿Sí? Esta es una tabla de verdad cualquiera, como la que hemos trabajado nosotros, ¿no? Como que la que hemos trabajado en los ejemplos que hemos estado usando. Cada uno, o sea, el comportamiento de mi sistema me ha terminado y me ha definido esta tabla, ¿no? Donde yo tengo un 1 ahí, tengo un 1 acá, tengo un 1 ahí, tengo un 1 acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, es el ejemplo que trae y es como yo quiero que funcione. ¿Sí? Si las tres variables son 0, quiero un 1 a la salida. Si C es un 1, quiero un 1 a la salida. Si A es 1, quiero un 1 a la salida. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un funcionamiento. ¿Qué hace? No lo sé, pero no viene al caso. Pero podría ser, y el próximo ejemplo que vemos es el ejemplo de las alarmas de los motores que usamos el otro día, del fuego ese. Pero esta tabla define un comportamiento. ¿Sí? Entonces, a partir del comportamiento que yo quiero de mi circuito, defino la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto se llama tabla de verdad? En la tabla de verdad voy a tener los unos que yo quiero que sean 1 a la salida cuando pase esa condición. ¿Sí? Y se acuerdan que cómo definíamos este 1. ¿Sí? Como lo hacíamos como suma de productos, yo tenía que hacer una multiplicación. ¿Sí? Entonces, este 1 era una AND. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Que lo trabajamos bastante. Este 1 era una AND. Que es, y yo acá tenía 3 entradas, A, B y C. Y las 3 entradas estaban en 0 y yo quería un 1 a la salida. ¿Qué tenía que hacer? Negar la salida. No, negar las entradas. Negar las entradas, ¿verdad? ¿Sí? Negar las entradas. Entonces yo tengo que poner un negador a la entrada de cada una de las patitas de la AND. Y acá voy a tener A, B y C. ¿Sí? A, B y C. ¿Y acá qué voy a tener? A, negado. B negado y C negado. ¿Sí? Entonces la salida, ¿qué va a ser? Va a ser A negado por B negado por C negado. ¿Sí? Entonces, este término, el primer término, correspondía A negado, B negado y C negado. El segundo, ¿qué tenía yo? A lo tengo en 0, lo tengo que pasar a 1, así que lo tengo que negar. B lo tengo en 0, lo tengo que pasar a 1, lo tengo que negar. Y C está en 1, así que no lo tengo que negar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hacíamos esto así? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Genial. Entonces ahora teníamos, bueno, lo mismo tenemos el que le sigue, ¿sí? Que es A, B negado C, y este otro que es A, B, C negado. ¿Sí? Que también lo tenemos escrito acá. Ahora yo por cada uno de estos unos tengo que poner un 1 en el diagrama. ¿Sí? Diagrama o mapa de Carnot también se llama a veces. Entonces, este 1 corresponde a negado, B negado, C negado, o a 0, 0, 0. Fíjense, A en 0, B en 0 y C en 0. Entonces ahí coloco este 1. ¿Sí? Que corresponde a, bueno, acá lo tengo, ¿no? A ese término. El próximo 1, que es A negado, B negado, C, A negado es 0, B negado es 0, y C es el 1. Entonces es este 1 de acá. ¿Sí?
que bueno, acá lo tengo. El próximo lo tengo. Profe, ahí le faltó negar la C en el tercero. ¿En cuál? En este tercero, sí, es cierto, faltó negar la C. Ahí está. En el tercero tengo A, B y C negado. A, B y C negado es este de acá, ¿no? Este uno de ahí. ¿Sí? Que sale de este término de ahí. Y en el cuarto es 1, 1, 0. No, perdón, lo hice distinto. ¿Sí? El tercero, este, es A, B negado, C negado. Escrito distinto ahí. Sí, sí, está escrito en otro orden, pero es exactamente lo mismo. A, B negado y C negado, este de acá. A, B negado y C negado. ¿Sí? Es el 1, 0, 0. ¿Sí? Es este de acá. ¿Se entiende? Y en el último, que tengo acá, es A, B, C negado. A en 1, B en 1, C en 0. A, B, C negado. ¿Sí? ¿Se entiende cómo salió esto? ¿Se entiende cómo se armó? Sí, profe, diga. Genial. Entonces, yo si tenía 4 unos en la tabla de verdad, tengo que tener 4 unos en mi tabla de Carnot. Como primera instancia es eso. Evidentemente, si yo me equivoco poniendo los 1 acá, me va a dar cualquier cosa, ¿no? Entonces, es importante que prestemos atención a cómo armarlo. Después tengo que agrupar los unos, ¿sí? Agrupar los unos en el diagrama de Carnot es equivalente a sacar factor común en el álgebra de Boole. Lo mismo que hacemos en el álgebra de Boole de sacar factor común A y A negado, por ejemplo, A más A negado. Bueno, acá estamos agrupando. ¿Sí? Hay algunas reglas para hacer ese agrupamiento. El grupo tiene que tener 1, 2, 4, 8 o 16 celdas. Es decir, potencias de 2. Yo no puedo agrupar 3 celdas, no puedo agrupar 5 celdas, no puedo agrupar 6. Tienen que ser potencias de 2. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3 y 2 a las 4. ¿Sí? Evidentemente, que si yo tengo 3 variables, el máximo que voy a poder agrupar son 8 celdas, ¿no? Porque puedo agrupar todo el diagrama. ¿Sí? Una celda de un grupo tiene que ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo, pero no todas las celdas del grupo tienen que ser adyacentes entre sí. ¿Sí? No hace falta que todas las celdas sean adyacentes. Siempre una tiene que ser adyacente a la otra. Ya vamos a ir viendo cómo es eso. Yo necesito hacer que los grupos sean lo más grandes posible y la menor cantidad posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuanto más grande el grupo, más factor común estoy sacando, más se va a simplificar. Y cuanto más grupos arme, más términos voy a tener. Entonces, es la menor cantidad de grupos, lo más grande posible, y sí o sí agrupando todos los unos. ¿Sí? No me puede quedar un 1 sin agrupar. Porque si no agrupo ese 1, me va a faltar, no va a funcionar bien mi circuito. Bueno, en el caso anterior, fíjense que teníamos este diagrama, ¿no? Donde yo tenía 2, 1 arriba y 2, 1 acá abajo. Los puedo agrupar de esta forma. ¿Sí? Los puedo agrupar. El 1 del 1, 0, 0 es adyacente al 1 del 0, 0, 1. ¿Sí? Adyacente era que estaba en la celda de al lado. ¿Sí? Este 1 de acá, este 1 de ahí, es adyacente también al 1 de acá arriba. Pero no hace falta que yo lo agrupe, porque yo podría hacer un grupo así, ¿no? Podría agrupar así. Pero ¿qué va a pasar? Ya los tengo agrupados los unos. Entonces, crear un grupo más, agrupando unos que ya están agrupados, lo único que va a hacer es complejizar más mi circuito sin necesidad. ¿Sí? Entonces no hace falta. Tienen que estar agrupados al menos una vez. Si están agrupados al menos una vez, ya cumplí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y ahora tengo que determinar la ecuación que me queda resultante de ese agrupamiento. Para un grupo formado por una celda, tengo un término de un producto de 3 variables. Si agrupo de 2 celdas, tengo 2 variables. Si agrupo 4, tengo una variable. ¿Sí? Quiere decir que mientras más grande el grupo, más se va a simplificar.
Fíjense esto. ¿Sí? Acá tenemos cómo es la ecuación final. ¿Cómo lo puedo representar a eso? Vamos a ver cómo se obtiene, ¿no? Fíjense, este 1 de acá, digamos, al principio capaz que lo tengan que escribir y después ya lo van a, con la práctica, lo van a poder hacer mentalmente sin necesidad de hacer toda la ecuación. Pero en principio está bueno como práctica escribirlo. ¿Sí? Este 1 de acá, ¿qué particularidad tiene? Fíjense que A está en 0, B está en 0 y C está en 0. ¿Sí? ¿Esto a qué correspondía? Y correspondía a negado, B negado y C negado, ¿verdad? Este otro 1 de acá, el que le sigue, que está en el mismo grupo, ¿qué tiene? A negado, B negado y C en 1. ¿Sí? C sin negar. Una forma de hacer esto es ver qué es lo que se mantiene igual y qué es lo que cambia. Fíjense que A negado está en los dos unos. ¿Sí? Entonces, eso lo mantengo. B negado está en los dos términos, en los dos unos, lo mantengo. Y C está en C negado y C. ¿Sí? Era lo mismo que cuando teníamos el paréntesis que decía C más C negado, que eso era 1. Entonces, esto lo tacho. Ahí simplifiqué una variable. ¿Sí? ¿Se entendió cómo hice? Sí, 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 profe. sí, sí. Genial. ¿Qué va a pasar con el otro? Entonces, esto es de ahí. ¿Qué va a pasar con el próximo? Más o menos lo mismo, ¿no? Este 1, ¿cuál es cómo lo puedo describir? Negado, No. A y B no es A uno. y B. A y B sin negar, ¿no? Porque A y B están en 1. Son estas de acá. Sí, por A es eso. 1 y B es 1. Entonces, AB Y C sin negado, no. y B y C sin negado, porque C está en 0. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Cómo lo hice? ¿Alguno le quedó una duda de eso? Por lo menos, no. Bien. Ninguna duda. El próximo 1, Profe, ahí sí, sí. creo que tiene eh, una duda. Juan Pablo. Juan Pablo. ¿Qué pasa, Juan Pablo? ¿No se entendió? Bueno, entonces, repitamos esta parte. Yo para describir este 1, lo tengo que hacer o lo puedo hacer como lo que representa este 1. ¿Sí? Fíjense que este 1 ¿dónde venía? Este 1 lo pusimos de acá, ¿no? Lo pusimos acá. Este 1 era 1, 1, 0. ¿Sí? Fíjense, 1, 1, 0. ¿Está bien? Entonces lo sacamos de ahí. Este cuadrado, esa celda, corresponde, si seguimos viendo más arriba, corresponde a B C negado. ¿Sí? Esa es la celda a la que corresponde. Si yo ahí le quiero poner un 1, tiene que ser de estos, ¿no? Tengo que tener un 1 en mi tabla de verdad que sea 1, 1, 0. ¿Sí? Es este 1 de acá. 1, 1, 0. Entonces, en el 1, 1, 0 tengo un 1. Ese 1, 1, 0 corresponde a B, C negado. Entonces, cuando me encuentro en el diagrama con este 1 acá, me fijo a qué corresponde. Como A está en 1 y B está en 1, los tengo que poner sin negar, ¿sí? Porque para obtener podemos volver a hacer la misma antes, siempre con las entradas negadas o sin negar, ¿sí? Pero fíjate que acá tenemos 1 y 1, quiere decir que no tengo que negar las entradas, y C sí la tengo que negar porque está en 0. Si yo quiero que esto sea un 1 haciendo una multiplicación, este 0 debería pasar a 1, para que yo pueda hacer 1 por 1 por 1. Entonces tengo que negar C para que el 0 que corresponde a C
se invierta y sea un 1 y se pueda multiplicar 1 por 1 por 1 y me genere el 1 que tengo acá. ¿Sí? Es medio enredado porque son todos unos y ceros, pero en esencia yo tengo que lograr producir ese 1. Para producirlo yo tengo que multiplicar 3 unos. Como acá en A y B ya los tengo, no tengo que hacer nada, pero en C tengo un 0. Entonces para que se me transforme en 1, lo tengo que invertir. Por eso es que va negado el C. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito ahora? ¿Se aclaró? Genial. Bien, entonces, el próximo 1, este de acá, ¿cuál va a ser? ¿Cómo lo puedo escribir? No es A, B negado y Claro. C común. A, porque A está en 1, B está en 0, así que lo tengo que invertir. B Y negado. C negado también. Y C está en 0, así que también lo tengo que invertir. ¿Sí? Sí, en 0. Queda así. ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar que A está siempre sin negar. Así que la mantengo. B, fíjense que está sin negar. Las tachas, Negada, ¿o no? la tacho. Y C está siempre negada. ¿Sí? Me queda así. AC. Entonces, por eso es que este término es esto y esto es esto. ¿Sí? De esa forma lo determiné. ¿Se entiende? ¿Cómo llegamos a la ecuación? Entonces, la salida final va a ser justamente la suma de los términos que he obtenido acá. Yo tenía dos grupos, mi salida van a ser 2 términos. ¿Sí? El primer grupo más el segundo grupo. Si hubiese tenido 3 grupos acá, hubiese sido otro término más y así sucesivamente. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que obtuvimos acá? Genial. Sí, sí. Podemos hacer el ejemplo que venimos trabajando hace rato, ¿no? Esta de la lógica 2 de 3. ¿Sí? De este se acuerdan, ya los taladré con este ejemplo, lo voy a seguir taladrando un poquito más. Entonces, fíjense. Yo tenía 4 unos de vuelta. El primer 1, ¿cuál es? Este de ahí. ¿Dónde está ese 1? En 0, 1, 1. ¿Sí? A en 0, B en 1 y C en 1. A en 0, B en 1 y C en 1. ¿Sí? Acá. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Este 1 de acá, ¿dónde lo tengo? En el 1, 0, 1. 1, 0, 1. Ahí, ¿no? Donde se junta esto, acá. ¿O no? Vamos a hacer más lindo. Sí. No entiendo, profe, por qué va ahí en esa posición. Fíjate que acá que tenés A, B y C. ¿Sí? Este 0, esto corresponde a A, este corresponde a B y esto corresponde a C. Entonces es como una batalla naval esto. El primer término, este, que yo quiero poner, el 1, acuérdense que la salida nosotros la definimos según el comportamiento que queríamos del circuito, ¿no? Nosotros queríamos que ahí haya un 1, porque queríamos que si 2 sensores estaban activos, se me active la alarma. Yo quería eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí lo entendí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo para posicionar este 1 en el diagrama, me fijo cómo estaban las entradas, ¿sí? Porque acá tengo las entradas. A, B y C son entradas, acá tengo, o sea, sensores si quiero, que es lo que tengo acá, ¿no? A, B y C y sensores. Y acá tengo A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que logro? El primer 1, el que acabamos de poner, es A en 0, B en 1 y C en 1.
Entonces yo me fijo en la tabla. ¿Dónde está A en 0? A en 0 está en estos dos. ¿Sí? Sí, Pero B en 1 está solamente en este. Porque en este B está en 0. claro. Entonces yo ya determiné que es en esta fila que tengo que poner. Y después me fijo C. C está en 1. Para que C está en 1, tiene que ser en esta fila, porque esta C está en 0. Claro, claro. Entonces, esto por este lado, esto por este lado. Me queda que solamente lo puedo poner ahí. Sí, sí, ahora lo ¿Sí? entendí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Genial. Entonces, si me voy al segundo, ¿qué voy a encontrar? Que ya cambia de color. Y es que me deja, cambia de color. ¿Qué voy a encontrar? Que tengo que poner. No me deja. Tengo que poner A en 0, ¿sí? Digo, perdón, A en 1, B en 0 y C en 1. ¿Dónde voy a encontrar A en 1? En estos dos, En los dos últimos. ¿sí? Pero a la vez necesito que B sea 0. ¿Dónde voy a encontrar B en 0? En este, Entonces, el último. acá, ¿sí? Y a la vez necesito que C sea 1. De vuelta va a ser en esta línea. Entonces, el único lugar posible donde lo puedo poner es acá, donde lo puse. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, 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 sí. sí, ahora sí. Vamos al que le sigue. El otro sería el tercero a la izquierda, ¿o no? Claro, necesito poner 1, 1, 1, 1. Sí o sí tiene que ser esta línea. ¿Sí? Esta fila. ¿Sí? Porque tengo 1, 1. Y a su vez necesito que C sea 0. Entonces va a ser ahí. ¿Sí? Y el último que es 1, 1, 1. De vuelta. Esta es la única línea donde lo tengo. Lo puedo poner, la única fila donde lo puedo poner. Y necesito poner un 1, así que va a tener que ser en esta. Así que va a ir acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, perfecto. profe, Genial. Jorge. Acá lo tenemos ya pasado en limpio. Entonces, estos fueron los 4 1 que me quedaron de mi tabla. ¿Sí? Tengo los 4 1. Ahora, ¿qué me faltaba hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Se acuerdan? Agruparlos. Tal cual, armar grupos. Entonces, ¿los grupos de cuánto podían ser? Hasta 8, ¿no dijo, profe? O Claro, 16. hasta 8 o hasta Ah, 16, dependiendo. Yo acá podría agrupar 8 porque tengo 8 cuadraditos. Pero para agrupar los 8 necesitaría que todos sean 1. Y yo no tengo todos 1. Tengo que agrupar los 1 adyacentes. ¿Sí? Pero no puedo agrupar los 3 1 que tengo acá a la derecha. Porque eran grupos potencia de 2. ¿Sí? Entonces puedo hacer de A1, de A2 o de A4. Y tienen que ser en celdas adyacentes. ¿Sí? Entonces, Un solo grupo en ese caso. no, porque yo no puedo agrupar, digamos, no puedo hacer un grupo así. ¿Sí? No puedo agrupar así. ¿Sí? Porque tienen No, que, no, yo decía agrupar dos, uno solo claro, y no podía agrupar los otros porque están cruzados. exacto. Yo puedo agrupar, por ejemplo, qué sé yo, agrupamos este uno con este. Ahí tengo un grupo. ¿Sí? Pero sí o sí tengo que agrupar todos los unos. No puedo dejar uno sin agrupar. Entonces, yo podría agrupar este uno por un lado y este uno por otro lado. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Dijimos que si una de las reglas del agrupamiento era que si yo agrupaba de a un solo uno a la vez, me quedaban 3 variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo defina este no voy a tener nada con que simplificarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agrupar así.
y puedo... Pregunta, profe, si se podía agrupar un 1 más veces. Se puede, ¿por qué se puede? Porque es lo mismo que, ¿se acuerdan que cuando hicimos justamente la simplificación de este por el álgebra de Boole, hubo un término que repetimos? ¿Se acuerdan de eso, no? Hubo un término que lo escribimos 3 veces para simplificar uno con uno, el segundo con Claro, el que sí. seguía. Sí. ¿Y cuál era el término que simplificábamos? Que sumábamos, que pusimos 3 veces. Justamente este, ABC. ¿Sí? Si se acuerdan, el término que repetíamos era ABC. Nada más que en el álgebra de Boole yo me tenía que dar cuenta cuál era el término que me convenía repetir y a dónde y que agruparlo con qué. Acá me quedó. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros cuando hicimos el ejemplo y hacíamos por el álgebra de Boole, repetimos el argumento A, B y C, o sea, A por B por C, lo repetimos 2 veces más para poder hacer el agrupamiento. ¿Sí? Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, estamos repitiendo el término nada más que gráficamente, lo estamos agrupando con 3 unos distintos. ¿Sí? Lo bueno de esto es que nos permite sacar factor común y nos damos cuenta gráficamente. Por ahí en el ejemplo que teníamos, era relativamente fácil darse cuenta de qué término teníamos que agrupar. Pero si yo estoy trabajando con 4 variables que tengo 16 posibles combinaciones, ya me cuesta bastante más darme cuenta qué agrupo con qué, ¿sí? Y qué repito para sacar factor común. Entonces, acá es donde el método de Carnot supera ampliamente en facilidad al álgebra de Boole, ¿sí? Porque yo simplemente mirando me digo, este uno lo puedo agrupar con este, y hago el agrupamiento y ya está. ¿Sí? Entonces, si esto lo quisiera hacer por álgebra de Boole, lo puedo hacer, pero tengo que tener más práctica en el álgebra de Boole y tengo que entender bien las propiedades y tratar de trabajar con eso. ¿Sí? Así que, bueno, nos mejora un poco esa parte. ¿Qué nos queda ahora? Y determinar cómo son las ecuaciones de este diagrama, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a empezar por este. El primer uno de acá, ¿cuál es? El de arriba, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo lo escribo? A está el 1. Es A, B, C sin Ese, negar y es A, B negado y C. Exactamente. El primero de arriba es, fíjense que tengo 1 y 1, 1, 1 y 1, son 3 1, así que no tengo que negar ninguno. A por B por C. El de abajo, A está en 1, así que viene como viene. B está en 0, B negado. así que lo tengo que negar. Y C está en 1, así que lo dejo como está. ¿Y qué voy a encontrarme? Que A queda, B se simplifica y C queda. ¿Sí? Está bien, ¿no? Está fácil. ¿El que Sí, le sí. sigue? A negado, B sin negar, C sin negar Claro, y A, B, C sin negar todo. A negado, B, porque B está en 1 y C está en 1, así que tampoco lo niego. Y el de abajo es el que ya habíamos pensado, era A, B y C. Y acá que veo, que A está negado y sin negar, entonces lo simplifico. Me va a quedar solamente BC. ¿Sí? Y únicamente me falta este de acá abajo, para el del medio. Vamos a llevarlo más acá. Este, ¿cómo lo puedo escribir? ahí queda. A y B sin negar, Sí. C negado y después todo sin negar, ¿no? A, B y C negado, A, B y C. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener acá? El C se simplifica, me va a quedar A y B. A y B. ¿Sí? Entonces, si yo esto lo escribo, ¿qué me va a quedar? X va a ser igual a ¿qué? A AC B por C, Bueno. yo lo hice. más BC AB y BC. más
A ver, No, es lo mismo. sí, lo mismo. Es lo mismo. Depende de cómo lo quisiéramos. Pero una de las propiedades del álgebra Boole decía que esto no modificaba el, el orden, no modificaba la ecuación, ¿no? Entonces me quedó así. X igual a C, BC y AB. ¿Sí? Que si pensamos y vemos de la clase anterior, fíjense, es lo que acabamos de hacer, ¿no? Ese verso, profe, me hace acordar el Mortal Kombat, no sé por qué. No sé, puse versus en foto de Google y salió eso. Y me pareció que estaba piola y entonces lo sigo Sí, utilizando. está piola, está piola. Claro, era más divertido que hacer o Street Fighter, sí, me parece que es Street Fighter más que Mortal Kombat. Ah, es verdad. Ahí decía Lucas, ¿no? Pero bueno, de algún juego viejo era. Pero queda bueno y llama la atención. Entonces, fíjense que la clase pasada nosotros hicimos esto, ¿no? Justamente repetimos, acá donde decimos que repetimos 3 veces, ¿no? A, B y C. Y acá agrupamos 3 veces el 1 este de acá del medio, que justamente es A, B y C. Entonces estamos haciendo lo mismo, nada más que gráficamente con colorcito en lugar de hacerlo con matemáticas. El resultado que obtenemos es exactamente el mismo, ¿no? Fíjense que es el mismo. Está ordenado distinto porque tomé distinto orden los términos, pero es exactamente el mismo. Entonces, en 3 variables se nota la diferencia y se nota cuánto se achica la historia a la hora de hacerlo con diagrama de Carnot en lugar de con álgebra de Boole, pero en 4 variables se nota mucho más la diferencia, ¿sí? Entonces, matemáticamente en 4 variables es mucho más lento que hacerlo en diagrama de Carnot y tengo muchas más posibilidades de falla. Si yo hago bien el diagrama de Carnot, si agrupo bien los unos, ¿sí? Obtengo esta ecuación, que en este caso es la misma porque hice bien la matemática del álgebra de Boole, obtengo lo que se llama la expresión mínima, ¿sí? Esta es con la mínima cantidad de compuertas que yo puedo resolver esto. Podría seguir trabajando y podría hacer otras cosas, dependiendo cuáles son las compuertas que yo tengo disponibles, pero en esencia es la mínima expresión. Se llama suma de productos, ¿no? Porque fíjense que yo tengo acá un producto que es B por C, otro que es A por C y otro que es A por B, y lo sumo. Entonces, suma de productos. Son mini términos. Hay otra forma de hacerlo que se las cuento, pero no lo vamos a hacer, que es, en vez de agrupar los unos, hacer lo opuesto, agrupar los ceros. ¿Sí? Entonces yo agrupo los ceros y obtengo lo que se llama productos de sumas. Entonces sumo adentro de cada término y después multiplico. ¿Sí? Es otra forma de hacer lo mismo, llego al mismo resultado, o sea, a la misma cantidad de compuertas, con unas compuertas distintas, porque en realidad trabajo con más OR y una sola AND, y acá trabajo con un montón de AND y una sola OR, ¿sí? Me queda al revés, pero en esencia es lo mismo. Este es el clásico, este es el que más se utiliza, ¿sí? Entonces vamos a usar este. No quiero que nos metamos con el otro porque en esencia es lo mismo, pero no nos alcanza tanto tiempo y por eso nos complica un poco y se nos mezclan las historias. Entonces vamos a trabajar solamente con este, pero les cuento que existe el otro como para que si alguna vez lo escuchan, sepa que existen los maxi términos y los productos de suma en lugar de suma de productos. ¿Sí? ¿Se entendió esto que quise decirles? Bien. Por ejemplo, acá tenemos uno de 4. ¿Sí? Acá ya se va poniendo más interesante la historia. En este no sé, es como el primer ejemplo. Agarré una tabla y le puse cualquier número a la salida, le puse uno en cualquier lado. No corresponde a nada, es solamente para trabajar con el diagrama de Carnot. Lo que sí le agregué fue, fíjense esta columna a la izquierda de todo que dice esta es el estado, ¿sí? O sea, cuando trabajemos con máquinas de estado y cuando trabajemos con... Sirve esa, profe, del Estado. Sirve esta, y a la vez, o sea, ahí sí o sí nos va a hacer falta, y ahora nos va a mejorar y vamos a poder entender cómo trabajar un poquito más con esto. Fíjense que en realidad este estado es
sería algo así como la conversión en decimal del número binario que tengo, ¿no? Fíjense que es 000, es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así sucesivamente hasta el 15. ¿Sí? Les puse estas liñitas acá de puntos, por lo que yo les decía a ustedes que les conviene ser prolijos. Entonces, por más que tengan una hoja cuadriculada y escriban esto en una hoja cuadriculada, yo cada 4 suelo ponerle esta línea de puntos, y sobre todo si escribo en el pizarrón. ¿Por qué? Porque si no se empieza a como a correr todo, y si lo estás haciendo sin una guía, empezás a mezclar los 1 y los 0 de diferentes niveles y se arma un lío. Entonces, esa línea de puntos te sirve como para ir sectorizando y darte cuenta de dónde estás, nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nosotros dijimos que, por ejemplo, el primer número, ¿no? El estado 0 era 000, y tengo un cuadradito por cada uno de los estados posibles, yo podría, que capaz que es más fácil para trabajar, numerar estos cuadraditos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 0, el primero, 0000, ¿a qué corresponde? ¿Al estado cuál? El primer cuadrante. Al primer estado, al 0. ¿Sí? El segundo, 0001. 0001, este de acá. Este sería el 1. ¿Está bien? No estoy llenando el diagrama de Carnot. Estoy únicamente numerando los cuadraditos. Si yo numero los cuadraditos, después va a ser más fácil llenar el diagrama de Carnot. El que le sigue, fíjense que el 2 es 0010. ¿Sí? El último. El último, este de acá. Este sería el 2. Y el próximo es 0011. Este sería el 3. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo lo hice? Internet, Profe, sí. Justo Sí, iba a eso preguntar lo sí. mismo. ¿Qué cosa? Profe, como que está un poco mal el internet a vos, porque te tildás a cada ratito. ¿Ah, sí? Yo Qué raro, che. A ver, que corroboro. No sé. Debería andar bien, suele andar bien. A ver, ahí me veo un poco mejor, estoy un poco mejor. Está más fachero, profe. O se acomodó antes el cable internet, entonces. Avíseme si se va cortando. No me he hecho ningún error. Generalmente me suele poner acá su conexión es inestable, pero ahora no lo hizo. Debería andar bien. Bueno, sigamos entonces. El próximo. Ya hice el 0, 1, 2 y 3. ¿Qué me queda? El cuarto. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, ¿cuál es? Este de acá, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. El 5 será este. El 6 será este. Y el 7 será este. ¿No? Una vez que le agarre la práctica de esto, profe, y las chapas. Esto va rápido. Lo que sí siempre tienen que hacerlo con mucho cuidado de no equivocarse. Porque uno puede tener 20 años haciendo esto y si lo quiere hacer más rápido de lo que puede y mete un 1 donde no es, explota todo, ¿no? Deja de andar todo. Entonces es importante que uno lo haga a conciencia, ¿no? Tranquilo y entendiendo lo que está haciendo, y esto es mecánico. Esto va solo. ¿Sí? Por eso yo les decía que a lo mejor esto era más fácil de procesar y de trabajar que herramienta informática, porque hay una receta para hacer todo esto. Para hacer casi todo esto hay una receta. Para la parte de herramienta informática no, había que pensar un algoritmo, ¿no? En esto uno sigue la receta y salen las cosas. Bueno, íbamos al 8, ¿no? El 1000. 1000, el 8, este de acá. ¿Sí? ¿Se mejoró la conexión? ¿Andan mejor? Sí, no se tildó Sí, más. ahora anda mejor. Bueno, Sí, ahora sí. De 10. es que estaba medio salido el cable, a lo mejor está rota la patita del cable del internet y
Si estaba conectando por Wi-Fi, a lo mejor ya anda mejor con el cable. Bueno, entonces el 9 será este. El 10 será este. El 11 será este. El 12 será este, ¿no? 1100, este será el 12. Este será el 13. Este será el 14. Y este será el 15. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo hicimos? Sí, Genial. Entonces ahora pongámosle los 1. El primero, ¿dónde lo tengo? En el 1, ¿no? en el 1, El segundo, en el 2 y en el 3. en el 2 y en el 3. Uy, eso quería poner. En el 2 y el 3. Después me voy al 6, 6, 7, 8, 9 7. Fíjense que lo fácil que es ponerlo ahora, ¿no? y 14, 15. 14, 15. Fíjense lo fácil que me resultó escribirlo y ponerlo ahora, ¿no? Enumerando los cuadraditos, y esto es, nada, mecánico, siempre está igual. La tabla siempre tiene el mismo estado. Si yo tengo 4 variables, es esta misma tabla, y el orden, los números en los casilleros son iguales, ¿no? Entonces esto no cambia, es siempre lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué tengo que hacer ahora? Agruparlos. Agruparlo. Bueno, vamos a agruparlo. ¿Pasa algo, profe, si es impar el número? ¿Cómo se impar? Y ahí son 9 unos. No, Y no la pasa. agrupación es de a 2. Pero yo puedo repetir. No, pero hay un número que lo podés repetir. Ah, lo puedes repetir, ¿cierto? Claro, puede ser cualquier cosa. De hecho, por ejemplo, Yo, por ejemplo, agrupé en el cuadrante 1 y el 3, y después el 3 y el 2. Así lo agrupé ahí. sí, pero podemos hacer algo mejor. ¿Qué podemos hacer acá? Por ejemplo, yo tengo que agarrar la mayor cantidad de unos posible. ¿Por qué? Desde Dentro del el mismo 3 grupo. hasta el 15. Claro, pero no. Del 3 hasta el 15 no, porque son 6, y yo no puedo agrupar 6. Ah, 2, 4, 8. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y podría agarrar y hacer un grupo así. Estos 4, claro, 1, hasta 4. hasta 4. Uy, ¿qué pasó? Hasta 4. Después, ¿qué podría hacer? Puedo agarrar el 14 y el 15, ¿no? Pero me conviene repetir estos dos. Me conviene repetir estos dos para que el grupo sea más grande. ¿Y por qué te conviene que el grupo sea más grande? Ahora lo vamos a ver. Y después, ¿qué me conviene? Me conviene, o sea, y después, ¿qué tengo que agrupar? Y ya no me queda otra que agrupar estos dos así. ¿Sí? Y me queda el del 1. ¿Se dan cuenta, no? ¿Están entendiendo cómo lo hacemos? Y me queda el del 1. El 1 lo tengo que agrupar. Bueno, lo puedo dejar solo, pero si yo lo dejo solo no simplifica. Lo tengo que agrupar con algo. Me conviene agruparlo Con con el 2 y algo. el 3 no se puede, profe. No, con el 2 y el 3 no, porque si yo lo agrupo con el 2 y el 3 me quedan 3 variables. Necesito 2. Lo puedo agrupar con el 3 solo. ¿Sí? O lo puedo agrupar con el 9. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Porque Me va a dar un número, o sea, me va a dar una variable distinta, pero la cantidad de compuerta va a ser la misma. ¿Sí? Yo lo puedo agrupar así. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Bien. Entonces vamos a empezar a resolver. Vamos a agarrar y vamos a empezar a resolver esto. Primero esto. Bueno, acá, ¿qué nos queda? Y escribir todo otra vez. El 3, ¿cómo lo escribo el 3? Era 0011, entonces quedaría A y B negado y C y D. Claro. A,
negado, B negado, C y D. El 2, ¿cómo lo escribo? A negado, A y B, B D. negado, C común y D negado. D negado, No me muy salía. bien. El 7 es A negado, B, A negado, B común, sí, C y D también común. C y D. Y el 6 es A negado, B A negado, el B común, C común y D. y D negado. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense, A está siempre negado, entonces se queda como está. ¿Sí? B, fíjense que B lo tengo, puede tachar o no. claro, tengo 2 negados y 2 sin negar. Entonces lo tacho. El C te queda igual y El el C, D también claro, lo tenés que el- tachar. exacto, el C queda como está y el D también lo tacho. Entonces fíjense que si yo agrupo de a 4, taché 2 variables. Si agrupo de a Profe, una 3, consulta. tacho de a 1. ¿Sí? Y si agrupamos de a dos los números, o sea, y el resultado final lo da tres variables en cada grupo, Sí. ¿estaría mal directamente? Sí o sí tenemos que siempre buscar el más grande o se puede hacer más chico el agrupamiento. A ver, está mal, pero no tan mal, dirían por ahí. La idea es que va a resultar lo mismo, es como si no agrupara. Si yo no agrupo, ¿qué va a pasar? El circuito funciona igual, nada más que me queda más grande. ¿Sí? Si yo agrupo y no aprovecho al máximo lo de Carnot, es como no sacar todos los factores comunes que podría sacar. Va a funcionar igual, pero me va a quedar más grande el circuito. ¿Sí? Entonces, Claro. no estaría mal desde el punto de vista del funcionamiento, porque va a andar igual, pero desde el punto de vista de la optimización sí estaría mal. ¿Sí? Vamos. Entonces, lo ideal es pensar y entender que yo tengo que hacer el grupo más grande posible para simplificar lo más posible. Entonces, como agarré grupos por eso es que acá me conviene repetir los números y agrupar de a 4 y de a 4 de vuelta, repitiendo los 2 1 del medio, para que me quede más chico la ecuación. ¿Sí? Me quedan 2 variables en vez de 3. Me ahorré un cable, me ahorré una compuerta, me ahorré un montón de cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Genial. Vamos al que le sigue entonces. Quería cambiar de color. Entonces vamos a hacer este. Bien. Cambio de color. Vamos a hacer este entonces. El 7, ¿qué va a hacer? A negado, B sin negar, es D o no. A negado, B sin negar, CD. C y D también. Sin negar, ¿no? Porque tengo 1 y 1. El 6, ¿qué va a hacer? A A negado, negado, B sin negar, C sin negar y D negado. bien. El 15, A, B, C y D sin negar. a ver, 6D. Y el 14, A y B sin negar, C también y D negado. ¿se dan cuenta, no? El resto, ¿cómo se va haciendo? ¿Quedan dudas con esto? A mí no tengo ninguna duda. Bien. Yo no tengo ninguna duda. No entiendo, Juan Pablo dice, profe, en este caso también tendríamos que reagrupar, ¿no? No entendí eso de cuándo era. Ah, lo del 1 y el 9. Está bien. Sí, tal cual. Tengo que agrupar ahí y me conviene agrupar con, o sea, sí o sí lo tengo que agrupar, o sea, no sí o sí. Lo debería agrupar con alguno, si tengo alguno adyacente, lo agrupo. Si se repite, no pasa nada. Bueno, entonces en este caso, ¿qué teníamos? A negado,
y A, así que lo simplifico. Y D negado también lo simplifico. Entonces, ¿qué me va a quedar? B y C. B por C. ¿Sí? Ahora, ¿cuál? Y bueno, hagamos este de acá. Otro más lejos. Este. ¿Qué tenemos? 2, 1 acá. No es A, B y C negado. Claro, el primero es... Ah, empezamos por el 9. Sí, cualquiera. Yo te estaba diciendo el 1. Bueno, hagamos el 1. El 1 es A, A, B y C negado y D B sin negar. negado, C negado y D. Y el 9 es A, A común, B negado, B y C negado y D sin negar. C negado y D sin negar. Y acá que tengo el A nomás para simplificar, ¿no? Entonces me va a quedar B negado, C negado, Sí. D. Fíjense que si agarro 4 unos, simplifico 2 variables. Si agarro 2 unos, simplifico una sola variable. ¿Sí? Acá está bien clarito porque me conviene agarrar la mayor cantidad de unos posible. ¿Sí? Sí. Y me queda únicamente el naranja de allá abajo. El 8 y el 9, ¿no? Claro, el 8 y el 9. Uy, por cualquier lado con la línea. El 8 y el 9. ¿Qué tengo con el 8 y el 9? A común, B, C y D negado. A, B, C y D negado. Y el Y 9, el 9, A común, B, C negado y D común. y D, entonces esto me queda A, C negado. A ver, No, B es negado en el 9, ¿no? B Sí, es en el negado. 9, sí, es B negado. B negado, entonces me queda A, B negado, C negado. Y D lo simplifico. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, perfecto. Entonces, ¿qué me quedó acá? Vamos a ponerlo. Uy, Te quedó B, C negado entonces y vamos a D. escribirlo. Entonces me quedó que X es igual a qué? A, no sé. B, C negado Bueno, y arranqué por D. este. AC más Ah, no hay problema, es lo mismo. C más BC más B negado C negado D más A B negado C negado. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado final de la simplificación. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo llegamos hasta ahí? Sí, de 10. Genial. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que hacer. Cuando ustedes definamos un problema, obtienen la tabla de verdad, de la tabla de verdad llenan el diagrama de Carnot, y una vez que tienen el diagrama de Carnot, obtienen las ecuaciones de ese diagrama. Y con esa Profe, ecuación, usted en los ejercicios nos va a dar esta tabla de verdad y de ahí nosotros vamos a armar el diagrama. en algunos sí, en otros le daré el problema y ustedes tendrán que armar la tabla. Que eso en realidad es lo que se van a encontrar, ¿no? Ustedes van a tener un problema en la vida real, ustedes van a tener que resolver algo y van a tener que decir, acá podría aplicar lo que me dijo el profe en algún momento y resolverlo, ¿sí? Con las combinaciones. Entonces, de esa forma, ustedes determinan la tabla y de ahí pasan. Vamos a tener los dos, vamos a hacer algunos que sean solamente de resolver con la tabla, pasar el diagrama y resolverlo, y otros vamos a hacer el problema directamente. ¿Sí? Yo les voy a dar los ejercicios ahora y ustedes pónganle gana y traten de resolverlo en la semana, y el lunes que viene los revisamos, ¿sí? Como para que vayamos sacando las dudas. Pero pónganle, si no vamos a pasar lo mismo que, o sea, si no les va a complicar a la hora de tener que resolverlo, ¿no? Pónganle un ratito de gana a ver si lo pueden obtener. Acá hay algunos ejemplos de cómo se agarrarían los unos y los ceros, ¿no? Digamos, casos cualquiera, simplemente para mostrar cómo se podrían armar los grupos.
Por ejemplo, fíjense que acá, este 1, en el primer diagrama, fíjense que el 1, este que está acá, no lo puedo agrupar con nada, ¿no? No tengo ninguno adyacente. Como no tengo nada adyacente, no, lo tengo que agrupar con él mismo, ¿sí? Un 1 solo, y ahí escribo la ecuación, tal cual como venía. No es que como no lo puedo agrupar con ninguno, lo dejo sin círculo y no lo escribo. No, lo tengo que agrupar igual, así sea con él solo, y escribir la ecuación. Si no, me va a faltar algo, no va a funcionar mi circuito. Y acá, en los otros dos 1, puedo hacer el agrupamiento. En el que sigue, fíjense que voy a agrupar los de arriba con el de abajo, ¿no? Voy a usar esa posibilidad de plegar el diagrama y agrupar la primera fila con la última, ¿no? Y los otros que quedan los agrupo también para que cumplir. Acá, fíjense que tenemos lo mismo. En el primero de 16 celdas, ya tengo los primeros 4 1 agrupados y después tengo toda una fila que agrupé de unos. ¿Sí? Con eso también me aseguro de minimizar lo máximo posible el diagrama. Y en el último, fíjense que sale y se agrupa la primera columna con la última columna. ¿Sí? Fíjense después cómo se obtienen esos, pero en esencia es lo que podemos utilizar para hacer el agrupamiento. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Excelente. Bien, eso es lo que estaba previsto para el día de hoy. Que entendamos cómo funciona este tema de los diagramas de Carnot y cómo se puede ir trabajando. ¿Sí? A partir de ahí ya vamos avanzando con los problemas y trabajando en eso. Los ejercicios van a tener, como hablábamos recién, parte de diagramas que tienen que hacer de la tabla, pasar al diagrama y obtenerlo. Parte van a tener que hacer ustedes el problema, obtener el diagrama, simplificarlo, obtener la ecuación y armarlo en el Proteus, toda la línea, como sería un circuito. Así que, nada, va a estar, digamos, si le ponen ganas van a tener algo de experiencia ahí. ¿Sí? Está bueno, está bueno. ¿O será que lo entendí fácil? No, sí, fíjense que es fácil y es simplemente seguir la metodología y prestar atención, nada más, no pasa más de ahí. Obviamente que los exámenes, sobre todo los finales, siempre lo complicamos con alguna cosita más que tienen que pensar, pero ya va a haber tiempo para darnos cuenta de eso. Por ahora con esto alcanza. El 29 de septiembre es la fecha de final de herramienta informática. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existía y que si tienen ganas se pueden anotar a rendir? Bueno, 29 de septiembre, ya está puesta la fecha. Si alguno quiere rendir y necesita que hagamos alguna clase de consulta y demás, nos podemos juntar en algún momento fuera del horario de herramientas, de digitales digo, y hacemos una horita de consulta de herramientas. Profe, ¿y de este ya dio fecha concreta? ¿De qué? ¿De parcial? Sí, de parcial. No, el parcial todavía no. Ya vamos a ir viendo cómo lo llevamos y cómo viene con los ejercicios y demás, como para que después vemos el tema del parcial. ¿Sí? Todavía estamos con tiempo. Ay, ya tengo miedo. Bueno, nada, estudien, pónganse a estudiar y sale, no pasa nada. ¿Mm? Listo, entonces. De 10. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, alguna consulta, lo vemos. Y si no, avancen y nos vemos la semana que viene. Listo, profe. Entonces, cualquier cosa ¿No le... nos iba a dejar ejercicio, profe? Sí, ya les voy a dejar. Sí, pero lo manda por Classroom. Sí, ya lo subo a Classroom. bueno. Y lo tienen que corregir y entregar, así que ya va a ser parte de la nota eso. Dale. Sí. Bueno, chicos, nos vemos. que anden profe. bien entonces. Listo, Buena profe. semana y nos vemos el Listo, lunes que viene. profe. Gracias. Buena semana, Chao. nos vemos el lunes. Chao, Chao. chao.